El sol caía lentamente sobre las colinas tiñendo el cielo de un tono anaranjado y triste. Evelyn se encontraba junto al pequeño corral de su cabaña, observando a las gallinas picotear la tierra seca. El viento levantaba el polvo y el sonido de los árboles se mezclaba con el canto lejano de los coyotes. Había pasado tanto tiempo desde que había oído una voz humana que a veces se preguntaba si aún sabría cómo hablar con alguien. Su vida era una rutina silenciosa: levantarse al amanecer, recoger agua del pozo, encender el fuego y cuidar su huerto. Cada gesto era mecánico, aprendido a fuerza de soledad. A veces miraba hacia el horizonte y recordaba la ciudad, los días en que reía cuando aún tenía una familia. Pero esos recuerdos eran como fotografías gastadas, difuminadas por el tiempo y el dolor. La fiebre se los había arrebatado, y desde entonces solo el murmullo del viento la acompañaba. Aquella tarde el aire cambió. Un silencio espeso se extendió por la pradera, distinto al habitual. Los pájaros dejaron de cantar y los caballos del establo comenzaron a inquietarse. Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alzó la vista y, en la distancia, distinguió una línea de polvo que avanzaba hacia su cabaña. Su instinto la hizo retroceder. Entró corriendo, tomó el viejo rifle que colgaba junto a la chimenea y se asomó por la ventana. El corazón le latía con fuerza. A medida que la nube de polvo se acercaba, pudo distinguir siluetas montadas a caballo: 1, 2, 3, 7 hombres, todos con ropas de piel, cabellos trenzados y miradas decididas. No eran colonos, eran comanches. Evelyn tragó saliva, temiendo lo peor. Había oído historias sobre ataques, sobre mujeres secuestradas, sobre ranchos arrasados. Pero también sabía que no todos los relatos eran ciertos. Aún así, apretó el rifle contra su pecho. Los hombres se detuvieron a unos metros de la puerta. Uno de ellos, el mayor, descendió lentamente de su caballo. Tenía un porte imponente, los ojos duros y la voz grave cuando habló en un inglés quebrado. No buscamos pelea, dijo, levantando una mano en señal de paz. Solo refugio. Tormenta viene. Evelyn miró al cielo. Oscuros nubarrones se acumulaban sobre las montañas y el trueno retumbó como una advertencia. Dudó unos segundos que le parecieron eternos. Si los rechazaba, podrían enfadarse. Si los aceptaba, tal vez arriesgaba su vida. Pero algo en la expresión del joven que cabalgaba detrás del líder la hizo titubear. Tenía los ojos más claros que los demás, una mezcla de fuerza y calma. Evelyn bajó lentamente el arma y abrió la puerta. El viento azotó su rostro y el olor de la lluvia se hizo presente. «Pueden quedarse», murmuró con voz temblorosa. «Pero solo hasta que pase la tormenta». El líder asintió con respeto y ordenó a los demás desmontar. Así, 7 guerreros comanches cruzaron el umbral de su soledad, trayendo consigo no solo el olor del barro y del cuero mojado, sino también el presagio de un destino que cambiaría la vida de Evelyn para siempre. La tormenta cayó con una fuerza salvaje esa noche. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como si quisiera derribarlo, y el viento hacía temblar las paredes de madera. Evelyn se mantenía junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban, intentando no pensar demasiado en los 7 hombres que ahora compartían su refugio. Se movían en silencio, organizados, acostumbrados a sobrevivir juntos. Uno de ellos reparaba una grieta en la pared, otro alimentaba los caballos en el cobertizo, mientras el líder vigilaba la puerta. Nadie parecía amenazante, pero la tensión flotaba en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. Evelyn intentaba comprender algunas de las palabras que pronunciaban entre ellos en su lengua, un sonido rítmico y profundo que le resultaba misterioso. En algún momento, el más joven del grupo, el mismo que había llamado su atención horas antes, se acercó a ayudarla a mover un tronco pesado. No hablaba mucho, pero sus gestos eran amables. Cuando sus manos se rozaron, ella sintió un leve sobresalto. No recordaba la última vez que alguien había estado tan cerca. El joven señaló el fuego, luego a sí mismo, y dijo algo que ella no entendió del todo. Su voz era suave, su mirada curiosa. Evelyn sonrió con timidez, intentando romper el silencio. «Mi nombre es Evelyn», dijo despacio, llevándose una mano al pecho. Él la observó y repitió, con un acento fuerte pero dulce. «Lynn. Yo Tayan». Ella asintió, y una chispa invisible se encendió entre los dos. Durante los días siguientes, la tormenta continuó sin tregua, obligándolos a permanecer bajo el mismo techo.
Evelyn empezó a verlos de otra manera. No eran salvajes como muchos decían. Eran hombres disciplinados, protectores entre sí, que mostraban respeto por la tierra y por ella. Cocinaban juntos, compartían la leña y, en las noches, contaban historias en su idioma, riendo entre los truenos. Evelyn los escuchaba fascinada, aunque no comprendiera las palabras. Tayan, siempre cerca, le enseñaba gestos y nombres: agua, fuego, luz. Ella le enseñaba los mismos en inglés, y ambos reían cada vez que uno se equivocaba. Había una ternura nueva en el aire, algo que no necesitaba traducción. Una noche, mientras el viento soplaba más fuerte que nunca, Evelyn lo encontró observando las llamas, pensativo. Le ofreció un cuenco de sopa caliente y se sentó junto a él. Sus manos se rozaron otra vez, y ninguno las apartó. Tayan sacó entonces una pequeña pluma blanca de su bolsa de cuero. La sostuvo un momento, luego la colocó con cuidado en el cabello de Evelyn. Paz, dijo en voz baja, tocándose el pecho. Blanca como nieve. Ella lo miró, sin poder hablar, sintiendo que algo profundo despertaba en su interior, algo que había estado dormido durante años. El líder de los comanches los observaba desde el rincón más oscuro de la cabaña, su expresión seria, su mirada de advertencia. Evelyn lo notó, pero no apartó la vista de Tayan. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el fuego ardía con una calidez distinta, una que empezaba a derretir el hielo que la soledad había dejado en su corazón. La tormenta cayó con una fuerza salvaje esa noche. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como si quisiera derribarlo, y el viento hacía temblar las paredes de madera. Evelyn se mantenía junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban, intentando no pensar demasiado en los 7 hombres que ahora compartían su refugio. Se movían en silencio, organizados, acostumbrados a sobrevivir juntos. Uno de ellos reparaba una grieta en la pared, otro alimentaba los caballos en el cobertizo, mientras el líder vigilaba la puerta. Nadie parecía amenazante, pero la tensión flotaba en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. Evelyn intentaba comprender algunas de las palabras que pronunciaban entre ellos en su lengua, un sonido rítmico y profundo que le resultaba misterioso. En algún momento, el más joven del grupo, el mismo que había llamado su atención horas antes, se acercó a ayudarla a mover un tronco pesado. No hablaba mucho, pero sus gestos eran amables. Cuando sus manos se rozaron, ella sintió un leve sobresalto. No recordaba la última vez que alguien había estado tan cerca. El joven señaló el fuego, luego a sí mismo, y dijo algo que ella no entendió del todo. Su voz era suave, su mirada curiosa. Evelyn sonrió con timidez, intentando romper el silencio. «Mi nombre es Evelyn», dijo despacio, llevándose una mano al pecho. Él la observó y repitió, con un acento fuerte pero dulce. Lin. Yo Tayan. Ella asintió, y una chispa invisible se encendió entre los dos. Durante los días siguientes, la tormenta continuó sin tregua, obligándolos a permanecer bajo el mismo techo. Evelyn empezó a verlos de otra manera. No eran salvajes como muchos decían. Eran hombres disciplinados, protectores entre sí, que mostraban respeto por la tierra y por ella. Cocinaban juntos, compartían la leña y, en las noches, contaban historias en su idioma, riendo entre los truenos. Evelyn los escuchaba fascinada, aunque no comprendiera las palabras. Tayan, siempre cerca, le enseñaba gestos y nombres: agua, fuego, luz. Ella le enseñaba los mismos en inglés, y ambos reían cada vez que uno se equivocaba. Había una ternura nueva en el aire, algo que no necesitaba traducción. Una noche, mientras el viento soplaba más fuerte que nunca, Evelyn lo encontró observando las llamas, pensativo. Le ofreció un cuenco de sopa caliente y se sentó junto a él. Sus manos se rozaron otra vez, y ninguno las apartó. Tayan sacó entonces una pequeña pluma blanca de su bolsa de cuero. La sostuvo un momento, luego la colocó con cuidado en el cabello de Evelyn. «Paz», dijo en voz baja, tocándose el pecho. Blanca como nieve. Ella lo miró, sin poder hablar, sintiendo que algo profundo despertaba en su interior, algo que había estado dormido durante años. El líder de los comanches los observaba desde el rincón más oscuro de la cabaña, su expresión seria, su mirada de advertencia. Evelyn lo notó, pero no apartó la vista de Tayan. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el fuego ardía con una calidez distinta, una que empezaba a derretir el hielo que la soledad había dejado en su corazón.